Buen día, mi nombre es Jania Violeta Rocher Gallegos y soy de la Universidad Autónoma del Carmen. Hoy vamos a hablar acerca de la revisión de las normas APA. Mi matrícula es 181557 y estamos basándonos en la materia de taller de formación temprana de investigadores. Para el seguimiento del tema, presentaré un índice el cual se compone de una introducción, citación, artículos científicos, libros, videos, páginas web y periódicos, los cuales iremos viendo paso a paso y analizaremos cómo se debe hacer una correcta citación de acuerdo con la estructura en APA con cada una de ellas, así como ejemplos para su mejor comprensión. De inicio quiero mencionar que las normas APA son un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa en las publicaciones académicas. Este manual de publicaciones se crea por primera vez en 1929, esto con el objetivo de estandarizar las publicaciones elaboradas en dicha área de conocimiento. Su uso se ha extendido a otros campos de las ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias de la salud y otras áreas aplicativas para su practicidad en la preparación de manuscritos para publicación, trabajos estudiantiles y otros productos académicos. Lo que realiza la Asociación Americana de Psicología es una forma de citar fuentes bibliográficas. Para entrar en contexto, tenemos que ir desde las definiciones básicas, así que tenemos que saber qué es citar. Y esto se refiere a un conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. La cita se coloca en el texto y es complementada con otros elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. Esta es útil para evitar el plagio, lo cual es usar las ideas o palabras como si fueran nuestras. También se evita dar los méritos o créditos a las personas que no les corresponde. De igual manera, con la identificación de la cita o la referencia de cualquier publicación, es más rápido acceder a la información original, lo cual facilita la búsqueda de información. Artículos científicos. Estos son trabajos de investigaciones o comunicación científica, la cual se publica en cualquier tipo de revista especializada. Para los artículos científicos se debe de seguir una estructuración, la cual consta de el autor o los autores del artículo, en el cual se indica primero el apellido, seguido de las iniciales del nombre. En caso de haber varios autores, se sigue la misma estructura que ya mencioné, separándolos cada uno por una coma. Y al mencionar el último autor, se coloca una Y para finalizarlo. Después de este paso, se escribe el año de publicación, la cual va entre paréntesis, seguido de un punto. Luego, se escribe el título del artículo del cual vamos a tomar. Seguido de un punto, vamos a colocar el nombre de la revista en la cual tomamos el artículo. Esta se debe de escribir de forma completa, sin hacer abreviaciones, y además debe de estar en cursiva o manuscrita. Seguido de una coma se va a colocar el volumen, la cual de igual manera va en cursiva, y al lado de ella, entre paréntesis, va el número de emisión en caso de que el artículo tenga emisiones enumeradas.
Y por último colocamos las páginas, lo cual incluye el rango completo de páginas contenidas en el artículo. En el ejemplo que les puse podemos ver que consta de 4 autores, cada uno iniciando con los apellidos, seguidos de sus nombres con las iniciales. Posterior a esto se coloca el año de publicación en paréntesis, de ahí va el título del artículo, seguido de un punto para agregar el nombre de la revista. Después se coloca el volumen y entre paréntesis el número de la emisión. Y por último se colocan las páginas completas. Esto quiere decir o indica desde qué punto a qué punto fue tomada la información. Libros. En este apartado se pueden citar libros impresos, libros electrónicos, capítulos de colecciones editadas y obras de varios volúmenes. De aquí es importante mencionar que puede ser un autor o en caso de no haberlo, puede ser el editor. Si no hay ninguno, se puede incluir el nombre del grupo. Estos van a seguir la misma estructura que ya mencioné en los artículos científicos. Se coloca primero el apellido, seguido de un punto, más el nombre, abreviado o con las iniciales. En caso de encontrar más de un autor, se pondrá el apellido, seguido de un punto, más la inicial del nombre, seguido de una coma, más la estructura que ya mencioné. Y al final se coloca una Y para finalizar con el último autor. Posterior a esto va la fecha en la que fue publicado el libro. Después colocamos el título del libro, la cual va en cursiva o manuscrita, y se puede agregar el número de edición. Y por último vamos a colocar la fuente, la cual abarca el nombre de la editorial y el número, es decir, si tiene una primera o una segunda editorial. Y también se puede añadir un link del cual fue extraída la información. El ejemplo de abajo nos indica cómo va la siguiente estructura que ya les había mencionado. Videos. En cuanto a citar un video, este se conforma de la siguiente estructura. Primero, se colocan los autores, el cual puede ser el director o el productor ejecutivo, seguido de la fecha en la que se grabó el video, la cual se puede componer simplemente con el año, o en caso de que aún siga su transmisión, se coloca el año en el que comenzó hasta la fecha presente. Si ese video solamente se transmitió una vez, entonces se coloca el año seguido de una coma más el día y el mes. Posterior a esto va el título del video y entre paréntesis se puede colocar una breve descripción, como por ejemplo de dónde fue tomada, si por medio de la televisión, un webinar, una película, entre otros. Y por último, se coloca la fuente de donde se obtuvo. Por ejemplo, puede ser de una compañía, un museo o de una universidad y así por el estilo. Y de ahí se colocará la página web de donde fue obtenida. Bueno, dentro de este apartado tenemos el rol del autor correspondiente a su tipo de medio. Por ejemplo, si es una película, el autor será el director. Si es un podcast, será el presentador o el productor ejecutivo. O si es una obra de arte, será el artista. Y así se hará de la manera correspondiente en cada uno de ellos. En la diapositiva les coloqué algunos ejemplos de los cuales
si observamos con detenimiento, van a tener la misma estructura que ya les mencioné en un inicio, y esto se debe hacer así para realizar una citación de video de una forma correcta. Dentro de ellas podemos encontrar películas, series, episodios de series, TED Talk, webinar y videos de YouTube. Páginas web. En este apartado, para su estructura, se coloca el autor, la cual va primero con sus apellidos y sus nombres con iniciales. Si hay varios, recordemos que se coloca una coma separando cada autor y al final se coloca una Y para identificar al último autor. En caso de que no exista un autor, podemos poner el nombre del grupo. Después de esto se coloca la fecha en la que se publicó, la cual está entre paréntesis. Entonces ponemos el año. En caso de contar con el mes se va a agregar, y si contiene todos los demás elementos, entonces se coloca en el orden de año, día y mes. En un caso extremo de no contar con ningún elemento, entonces se abrevia una S y una F, que significa sin fecha. Posterior se pone el título del contenido en cursiva y por último la fuente que abarca el sitio web y la consulta de la página, así como un link agregado. En los siguientes ejemplos abarcan páginas de sitios web que incluyen noticias y similares. También tenemos páginas web cuyos autores son una organización. Un ejemplo común es la Organización Mundial de la Salud. Y las páginas web con actualizaciones constantes. En esta última puede ser un tipo de investigación que puede ser modificado de manera constante debido a sus investigaciones actuales. Periódicos. Esto es muy similar al apartado anterior, indicando que inicia con el autor, lo cual puede abarcar un editor que inicia con el apellido seguido de la inicial de su nombre, o bien puede ser el nombre de un grupo. Seguido de esto tenemos la fecha, que va entre paréntesis, y si esta cuenta con todos los elementos, se colocará en el orden de año, día y mes. Posterior tenemos el título en cursiva y por último la fuente, la cual abarca la publicación, de dónde fue obtenida o el link. En los siguientes ejemplos podemos ver artículos de periódicos o revistas de noticias, artículos de prensa y artículos en revista de divulgación, los cuales siguen la estructura que ya les mencioné. Y bueno, eso sería todo en cuanto a las referencias en formato APA. Gracias por su atención.